Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Su amigo Jesse Navarro Díaz los saluda muy emocionado, muy contento, porque esta noche en Historias de mi gente duraneña tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de arte, de mucho arte. Y para eso hemos invitado a Silvia Quesada. Ella ya nos va a ir explicando mucho de esas cosas que nosotros ignoramos sobre el arte. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. Para mí es una gran oportunidad porque creo que es una forma de acercarnos los artistas, los gestores hacia la comunidad para que conozcan un poco más de lo que hacemos y qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? Así es. A ver, mi querida Silvia, vamos a ir directo porque te cuento algo. Aquí en el programa tenemos una hora de programa, pero se nos va volando. Los temas, las historias son tan interesantes que realmente el tiempo se va volando. Así que no perdamos más el tiempo y vamos directo con esto. Listo, vamos. A ver, mi querida Silvia, usted es licenciada en artes visuales. Así es. ¿Qué encierra todo este mundo de las artes visuales? Bueno, las artes visuales no solamente se limita al hecho de pintar y hacer esculturas, ¿no? Es una carrera mucho más amplia que implica el estudio. Nosotros leemos mucho, hacemos muchos trabajos en base a una narrativa, nosotros damos un discurso a nuestras obras, hacemos una investigación previa, le damos una estética que a veces puede ser una estética agradable, como tampoco puede ser una estética que llame la atención, ¿no? O sea, no hacemos lo típico que es el cuadro, paisaje, con las montañas, los ríos, las casitas, ni el cuadro con las frutas, ni eso. O sea, lo que nosotros es tomamos esos imágenes o esos objetos, pero le damos otra visión y le damos otro sentido. Entonces, para nosotros la manzana no siempre debe ser amarilla, perdón, roja o verde, sino Ujú. que puede ser azul. O el cielo puede ser verde. O los edificios pueden ser triangulares y no como rectángulos que típicamente se... Así es. Entonces el arte visuales implica eso, o sea, darle un sentido mucho más amplio a la carrera de lo que podría ser la plástica, pero también nosotros incorporamos más cosas, ¿no? Como es el asunto del diseño, el asunto de saber un poco darle interpretación a las cosas que estamos haciendo. Todo tiene un sentido, todo. Sí. Bien, muy bien. Para ser un poco más explícito en el tema, Jesse Navarro no sabe pintar, sabe dibujar y dice, voy a entrar a la universidad a estudiar artes visuales. Ah, ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me van a enseñar a mí en la universidad? Porque yo digo que es lindo y mi mamá dice que los cuadros son preciosos. Los bodegones se llaman estos de exacto. los que son las frutas, Ujú, sí. que los hago hermosos. Pero entro a la universidad porque quiero sacar una carrera, quiero tener un título. ¿Qué me van a enseñar si yo entro a estudiar artes visuales? Aparte de tener el talento, que a veces No no es suficiente. necesariamente se tiene, o sea, este, sí les van a enseñar a dibujar, sí van a enseñar a pintar, es más, allá enseñan a desdibujar y a despintar, a construir y a deconstruir, porque nos enseñan a tener mucho sentido crítico, nos enseñan a cuestionarnos cada cosa que hacemos. Entonces, si bien es cierto aprender a dibujar muy bonito y perfecto y todo, que es lo muy académico, también se necesita saber cómo deconstruir las cosas y cómo desdibujar. Y desdibujar es lo más difícil que puede haber, porque dicen, no, dibujar es fácil, pero yo quisiera que también se pongan a desdibujar
y eso es muy ¿Cómo complicado. podemos explicar esa parte del desdibujar? Porque la verdad es que yo lo escucho y ¿cómo desdibujo? O sea, no me lo puedo imaginar. ¿Cómo lo podríamos explicar mejor esa parte? Desdibujar es como Imaginémonos que tenemos un edificio o una casa. ¿Cómo desdibujas una casa? ¿Cómo desdibujas un paisaje? siguiendo simplemente la línea, o sea, es como fijarse más en las líneas que fijarse en el objeto, ¿Ya? ¿ya? Entonces el objeto, todas las cosas están formadas por líneas, por puntos. Entonces me voy a fijar más en las líneas y en los puntos. Y me voy a guiar mucho más por la intuición y por las formas que me va generando esas mismas líneas, sin mirar el objeto. O sea, cuando yo dibujo una manzana, no tengo que ver la manzana, ¿Ya? tengo que ver la forma de la manzana. Forma de la manzana, claro. Ujú. Nuestra mente está tan acostumbrada a ver los objetos y ya tener una idea. O sea, el sol es redondo, la luna es redonda, la montaña es ondulada y todo. Pero cuando ya tenemos que dibujar, desdibujando, ya esas cosas ya tienen que borrarse y tienen que decir, no, es que las cosas no, tienes que mirar las líneas, tienes que mirar las formas en sí, los puntos y todo eso. Entonces, ahí es donde comienza Ya es uno, otro aprendizaje. sí. Ya es otro Ujú. aprendizaje, definitivamente. Mira tú. Vamos a dejar a un lado este tema de las artes visuales por un momento, porque después quiero que me cuentes todos los trabajos que has hecho. Y quiero llegar a la parte de Silvia en Durán. ¿Cómo llega Silvia a Durán? ¿Desde cuándo vienen sus antepasados? ¿Quiénes llegaron aquí por primera vez? ¿Por qué ella llegó acá? A ver, mi familia es de la sierra, vienen de Huigra. Mi abuelo era de Atixán, trabajaba en el ferrocarril y con lo que trabaja justamente haciendo los mantenimientos de las líneas y todo eso. Llegan muchos trabajadores a Durán para trabajar en los talleres y mi abuelo viene a trabajar en los talleres de aquí. Él entra al departamento de ebanistería, porque mi abuelo también era ebanistero, o sea, era carpintero. Entonces entra a trabajar ahí. Más o menos por los años 70, llega acá, después hacen la repartición de los terrenos, adquiere un terreno ahí para los ferroviarios en la ciudad de la Ferroviaria 2, era uno de los primeros que estaban ahí. Y bueno, yo venía a las vacaciones, veía el tren todos los días, veía todo el movimiento ferroviario, uno jugaba en los vagones, correteando la línea del tren, y posteriormente, en el año 85, yo vengo de Cuenca, porque mi papá era de Cuenca, y ya me establezco aquí justamente a vivir ya con mi mamá y mis abuelos. Llegué a vivir a la casa de ellos, En la Ferroviaria en la 2. Ferroviaria 2. Ajá. Y desde ahí no te has movido de Y Durán. desde ahí ya no me he movido de Durán, Solamente a vuelta, Guayaquil para ir a estudiar, nada más. solamente para estudiar allá. Tú me contabas que habías iniciado los estudios en el Instituto ITAE, Tecnológico, ¿verdad? ajá, Y luego pasaste a la Universidad de las Artes. sí, exacto. Sí, a ver, la licenciatura de artes visuales es mi segunda carrera. Yo tengo anterior una carrera de ingeniería comercial, pero llega un momento en que tú dices, es que esto no es para mí. Y a mí me tocó hacer ¿Y eso. no sentiste como que perdiste el tiempo, 4 años o 5 años para ser ingeniera y decir, No, no? lo que pasa es que eran otros tiempos y estudiar la carrera de arte solamente se podía estudiar en Quito o en Cuenca, ¿ya? Y obviamente estudiar aquí en Guayaquil no había, no había una carrera de Creo arte. que lo máximo que encontrabas era la Escuela de Bellas Artes en el Exacto, sur. ajá. Entonces, yo no seguí la carrera justamente porque no había. Y entré a estudiar la carrera de Ingeniería comercial. ingeniería porque ya, o sea, no había otra opción. Terminé mi carrera, la ejercí, trabajé en la Fleisma, de ahí me fui a una multinacional de chilena, me fui a Novacero, pero yo sentía que esa no era lo mío. Entonces, un día dije, ya, ya no, o sea, no quiero seguir haciendo lo que no es mi vocación y lo dejé todo. O sea, decidí renunciar a mi trabajo y dije, quiero ser artista.
quiero hacer lo que siempre me ha gustado, pintar. Entonces dejé todo y me lancé al ruedo y dije, y ahora a buscar qué hacer, o sea, para ir encaminándome. O sea, ahí es donde encuentro el Instituto Tecnológico del Ecuador, el ITAE, me inscribo ahí, sigo mis casi 3 semestres, y de ahí hacen el traspaso a la Universidad de las Artes y allí me ingresé y de ahí obtuve la licenciatura. Entonces, prácticamente eh, no he sentido que he perdido los años realmente y tampoco me arrepiento de haberme cambiado de carrera ni haber dejado el trabajo. Para nada me arrepiento. O sea, yo sé que uno tiene miedo de la estabilidad porque uno ya tiene, por ejemplo, a mí me costó porque dejaba todo, ¿no? De recibir un sueldo mensual y tampoco no es que estaba en un mal puesto, yo ya tenía casi una jefatura. Y nada, dejé eso y a, Te fuiste atrás de tu y me fui sueño, atrás de lo que yo de tu quería. vocación, de lo Ujú, que querías. sí, Chéverísimo, ¿ah? Muy bien. Hablemos de lo que has creado, de lo que tú dices, a mí me gusta lo que era la pintura, ¿qué es lo que has creado? Porque yo te escucho y entiendo que aparte de pintar, aparte de crear, aparte de desdibujar, porque eso es lo que prácticamente haces, este, tienes que ser como una investigadora, sí, saber de dónde viene la historia para poder eso que lees o ves, plasmarlo en tus obras. sí. ¿Qué tan difícil te resultaba al inicio? Porque ahora creo que, o sigue siendo difícil todavía. A veces se torna un poco complicado. La ventaja es que a mí siempre me ha gustado leer, entonces yo no le tenía mucho miedo como a eso, ¿no? Pero sí hubo una diferencia, por ejemplo, cuando ya entras al ITAE mismo, desde la ITAE ya hubo ese quiebre de la forma de ver el arte y entras a la universidad y se sigue lo mismo. Entonces, no es simplemente coger y decir voy a pintar el cuadro bonito, sino que ese cuadro tiene que tener un sentido y generar una reflexión. Y eso implica que tengas que investigar previamente para ejecutar toda tu obra. Entonces, más o menos tú vas haciendo una búsqueda, porque no es que la primera dice, ah, ya voy a hablar sobre tal tema. No, nosotros nos hemos acostumbrado a observar totalmente el entorno, por donde caminamos, porque en esas cosas tan insignificantes encontramos sentidos a muchas de las cosas que hacemos. Lo mismo como pasó en Paralelas, por ejemplo. Paralelas salió de mi recorrido de entrar y salir de Durán a Guayaquil y de Guayaquil a Durán. Entonces, a partir de ahí, comencé yo mi investigación hace 2 años y a trabajar sobre el tema primero de los espacios abandonados o de los objetos, porque sentía que había como una especie de aura dentro de esto, ¿no? Dentro de los lugares que están ahí llenos de montes, de cosas, hay un aura que hay una historia ahí, porque alguien vivió ahí. Entonces hay algo que contar de ese lugar. Entonces a mí me interesó por ese lado empezar mi investigación. Y posteriormente, ya con esto de la entrada y salida de Durán y mi conexión con el ferrocarril y mi abuelo ferroviario y los espacios del ferrocarril, entonces dije, yo tengo que hacer algo con el ferrocarril porque tengo que hacer algo, o sea, pues me llamaba. Claro, Silvia, pero yo me imagino en ese momento la primera pregunta, ¿por dónde empiezo? Fue súper difícil porque yo tenía una materia que ya en el último semestre que se llama pictórica, investigación pictórica 2. Y ahí se supone que tienes que empezar a trabajar en tu propio estilo de pintura. Y uno se queda así con una pared en blanco, con un lienzo en blanco, porque tenemos que pintar cuadros de más de 2 metros o de 2 metros, y te dice el profesor, trae tu tela y ponla en la pared y ponte a pensar a ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces, uno llega a un momento de conflicto que incluso uno puede llorar porque no sabes qué hacer, No sabes cómo empezar. no sabes cómo empezar. Entonces, es una desesperación así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué pongo? ¿Qué pinto? ¿Qué Y entran escribo? muchas ¿Qué hablo? dudas. Entra un montón de dudas que incluso te hace pensar
y te da una crisis existencial y decir, oye, es que, ¿tú crees que yo pueda ser artista? ¿Será que me equivoqué de la carrera? ¿Será que puedo hacer eso o puedo hacer otra cosa? Y Entonces, cuando tienes la tela ahí y empezaste, ya no hay vuelta atrás. ya no, cuando ya empiezas a pintar y cuando ya encuentras el tema, porque ahí también te ayuda mucho la guía de tu profesor, ¿no? Tu profesor no es que te impone a hacer algo, pero sí te guía para que tú puedas explorar, para que tú puedas buscar. Entonces, cuando ya le atinas a la idea, al concepto, y ya más o menos sabes por dónde ir, ya el resto es súper fácil. Es súper fácil. Incluso el miedo que tienes de pintar un cuadro grande se te va desapareciendo y cuando ya terminas ese semestre, como quien dice, ya los cuadros se convierten en pequeños. Entonces dice, es un cuadro, pero es un cuadro grande. Y nosotros, no, no es tan grande, es pequeño, es mediano, digamos ya. Porque ya lo sentimos que es como que nos queda muy corto para lo que queremos hacer. ¿Y te pasó que estabas pintando y sentías que necesitabas más espacio? Sí, así mismo, igualito. Por eso siempre terminamos, no sé, a veces pintamos 6, 7 cuadros grandes Y ya vas pensando en el y siguiente, ya y vas pensando en el sí, siguiente. vas pensando en el siguiente porque como ya tienes un concepto, ya tienes una investigación, ya tienes tus referentes, porque tienes que buscar muchos referentes, artistas, filósofos, pensadores, de todo, de todo. Todas las disciplinas se valen. Entonces tú tienes que ir ya teniendo tu concepto y cuando ya tienes eso, ya las cosas van fluyendo porque ese cuadro te da para generar el siguiente y el siguiente y el Claro. siguiente. Y vas armando tu colección. Y vas armando la colección y asimismo vas trabajando en ese tema, pero ya vas creando no solamente cuadros, Una secuencia. vas ya creando objetos, esculturas, videoarte, videomapping, grabados. Claro, entonces la secuencia ya no se vuelve solamente de cuadros, sino de otros artes Sí, incluidos ahí. ajá. Porque el arte visual no solamente es pintar cuadros, el arte visual implica la investigación y una serie de disciplinas y no solamente se trabaja con las artes. Nosotros podemos trabajar con especialistas en estadística, en biología, en química, científicos, porque todo está relacionado. O sea, en algún momento todo tiene algo de arte. Por ejemplo, una vez asistí a un conversatorio en Quito y estaba ahí la Politécnica, me parece del Chimborazo, no me recuerdo bien, y estaba un experto en estadística. Y él decía que su departamento ahorita busca artistas porque ellos quieren acercar de una manera mucho más amigable para poder explicar sus cuadros estadísticos. Entonces, trabajar con artistas era lo mejor que había pasado. Y para nosotros como artistas era muy chévere porque los cuadros estadísticos que se generaban eran de muchos colores, muchas No líneas. eran las típicas barras o No, 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 no. Era líneas. una combinación, pero era muy, muy chévere visualmente, era muy interesante. Entonces los artistas así como que, wow. Entonces se firmaron convenios y todo con la Universidad de las Artes para hacer el Oh, trabajo. increíble, ¿ah? Ujú. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Hoy he aprendido algo muy, muy, muy interesante. José Luis Zavala Garcés, saludos Jesse, excelente programa, recién regresando al país. Saludos mi querido amigo, usted que viaja mucho. Saludos a Silvia, dice, una excelente artista visual. Carlos Mosquera, Omar Luna, también nos están mirando y nos mandan saludos. Dejando huellas, dejando huellas. Este es mi amigo Segundo. Segundo fue la primera persona invitada en mi programa. Un amigo afroecuatoriano que contó unas historias espectaculares. Dice, nunca pensé que Durán tenía harto talento. Felicidades. Muchas gracias, mi querido. Sí, la verdad es que en Durán aquí tenemos muchísima gente talentosa y durante este mes de las artes los hemos tratado de venir presentando a cada uno de ellos y todavía nos faltan muchísimos más. Así es. Por ejemplo, para la próxima semana tengo una amiga de danza, tengo un amigo que nos va a directar con la marimba, otro amigo que nos va
Daniel Valencia, que va a venir también con Ah, su Daniel arte, si lo Valencia, conoces. claro, O sea, sí, ya, la verdad es que aquí hay muchísima gente y creo que me va a faltar mes. Me va a faltar mes. sí, Said Arana dice, saludos Jessy desde Ottawa. Ah, estás en Canadá. Qué bien, excelente entrevistada a nuestra amiga Silvia. Así es mi querido Said. Pero yo te vi en la tarde, cogiste avión rápido. Bueno, perfecto. Estos amigos viajeros. Mucha creatividad. virtualmente se puede viajar a todos lados. Mucha creatividad, mis queridos amigos. A ver, niña Silvia, cuando usted piensa, a ver, voy a crear, tengo un proyecto. Me acabas de contar que el proyecto Entre Paralelas te costó 2 años, porque Sí, tenías que hacer toda la investigación para ir creando todo lo que querías incluir en este proyecto, ajá. ¿ya? Aparte de Entre Paralelas, que ya quiero que me cuentes bien qué es lo que has creado, ¿cuántos proyectos has realizado? Proyectos, producción artística. Ay, bueno, realicé una exposición individual hace 2 años, donde también hice cuadros y esculturas, hice como 6 cuadros, hice unos objetos que aparentaban lo que no es, o sea, hice unas tuberías que la gente pensaba que era de verdad, pero Pero no eran no de eran verdad. de verdad, pero iban muy relacionadas con el cuadro, unas esculturas, este, trabajo mucho el objeto, me encanta trabajar el objeto. Eh, Hecho, sé, grabado. La verdad es que no tengo, No tienes un registro, no una base de datos tengo, de todo lo que has escrito, de o todo lo que has sea, hecho, perdón. en producción artística he hecho tantas cosas que la verdad es que no me he puesto a ver así como que cuántas tengo. Y, por ejemplo, en cuanto a producción de trabajos o proyectos con la comunidad, sí he hecho unos cuatro, creo que unos 4 proyectos. Trabajé con los chicos con síndrome de Down, un tipo de arte terapia, con el artista Hernán Zúñiga, no sé si lo ubican, al gran Mm, maestro Hernán Zúñiga. no, la verdad es que yo no. Bueno, él es uno de los más grandes artistas ecuatorianos, es como Guayasamín, digo yo, o sea, como que relacionándolos, ¿no? Un poco, pero con él le colaboré y sí hicimos también un proyecto que se llamó Adodis. Adodis trabajamos en la isla Trinitaria y era justamente hablar un poco con la comunidad LGTBI de ese sector y ver qué podíamos explotar la parte artística, ¿no? O sea, qué podíamos hacer trabajando un poco con ellos. Cuando hablamos de proyectos, el artista tiene proyectos individuales y también tiene proyectos colectivos, es decir, que se une con otros artistas. Ujú. ¿Has trabajado este tipo de proyectos? Claro, tengo una buena cantidad de exposiciones colectivas. Generalmente son exposiciones donde a uno lo invitan o uno puede generarlas, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Quiero hacer una exposición, porque parte también del trabajo artista es ser gestor, ¿no? Entonces, eh, digamos que el circuito local del arte es un poco complicado aquí en Ecuador, no tiene mucha apertura y mucho más para el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, por el mismo hecho de que no es tan fácil digerirlo o entenderlo, entonces como que no hay espacios para nosotros poder exponer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos con amigos, con otros artistas y buscamos lugares que no precisamente son ni los museos ni las galerías, sino que son casas, son bodegas, son Ya. galpones y ahí hacemos nuestras exposiciones colectivas de acuerdo a una temática, vamos trabajando, justamente hacemos una investigación previa y vamos viendo qué obras podemos generar a partir de eso. Dicen que los artistas son medios complicados y medios excéntricos. ¿Qué tan difícil es armar algo de esto con los artistas ecuatorianos? Ah, veo que te ríes. O sea, sí hay que tener mucha paciencia y, y bueno, es un poco, hay ratos como en toda reunión, ¿no? Partes conflictivas y otras no, pero que al final dan unos resultados, pero súper buenos.
porque de todos modos de eso se trata, ¿no? Un colectivo con varios artistas, con diferentes criterios, con diferentes pensamientos, pero que al fin y al cabo todos siguen un mismo objetivo. Entonces son varias ideas, varias realidades, varios objetos, varios tipos de producciones. Entonces es genial. O sea, yo me imagino esas lluvias de ideas, Sí, entran en una discusión tremenda que sí, ponerse de acuerdo y decir, va de esta manera, debe sí, tomarse su tiempo. sí, 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 sí. Las exposiciones generalmente se toman algunos meses hacerlas. Meses. Sí, porque, por ejemplo, tienes que saber más o menos qué tema van a trabajar, tienes que buscar con qué personas o qué persona o qué artista están trabajando más o menos esa línea, o tienen obras, o están más o menos involucradas, contactarlos, y si no hay obra, hay que generarlos a partir de ciertas lecturas que vamos teniendo, buscar referentes, entonces entre la organización y hasta cuando ya se monta, está el periodo de producir. Entonces, eso también toma tiempo. No podemos producir en 3 días, ¿no? Tenemos que tomarnos un tiempo de producir porque hay pruebas y errores. Claro. Y si trabajamos con videos, si trabajamos con químicos, porque también trabajamos con químicos, entonces también hay como una experimentación. Más claro, estamos en una permanente experimentación con Sí, nuestras así cosas, veo, ¿ah? porque nosotros no usamos solamente la pintura, nosotros utilizamos todos Todo, los materiales todo lo que que hay, puedan haber así y es. sobre cualquier superficie, no necesariamente sobre un lienzo. Podemos pintar hasta sobre plástico si es que vamos a pintar, o podemos utilizar otro material distinto a la pintura. Esa es La la, creatividad, uh-huh. Y esa es la donde se lo diferencia puede con hacer. el arte contemporáneo. Justamente se identifica por eso, porque no tiene límites en materiales, ni tiene límites en los lugares donde se van a exponer, ni tiene límites sobre qué voy a hacer mi obra. Freddy, me gustaría que nos ayudes dando un poco las obras de la página web que tiene Silvia. Ahí está completo todo lo que ella, bueno, la O gran sea, mayoría de las cosas que has hecho están en tu página web. sí, esas son como obras seleccionadas, porque hay otras obras que no están ahí y que, bueno, lo que pasa es que también hacemos nuestro portafolio dependiendo de qué es lo que queremos conseguir o hacia dónde va nuestro trabajo. Entonces ponemos, si yo me dedico, por ejemplo, mi concepto es trabajar con estos lugares o con objetos o con el aura, trato de agrupar obras que vayan más o menos con eso y hacer como que tenga una relación. Más o menos por ahí va, porque todo depende de qué es lo que necesitamos y hacia dónde queremos caminar. O la convocatoria que nos dan vaya dirigida a eso, entonces armamos un portafolio específico para eso. Mira, ahí están pasando ya, estamos pasando las obras que tienes dentro de tu página web. Sí, ahí por ejemplo están dos obras un poco feministas. Estas siempre las hago. Por ejemplo, esta de aquí, la que está abajo, la Ajá. que está como una chica desnuda, esa de ahí la hice para el Salón de la Mujer y esa fue la ganadora del primer premio Wow, de increíble. ¿Y cuánto exposición. tiempo te demoraste en hacer esa obra, por ejemplo? Esa obra me demoré en hacerla casi 6 meses, 6 meses. sí, 6 meses porque primero estaba con esto de que, ¿qué hago, no? Después venía el asunto de que por dónde la encamino, qué es lo que, qué es lo que busco. Entonces, de ahí vino el asunto de probar materiales, dónde la hago. Entonces, no quería utilizar un lienzo común. Esa obra está pintada sobre papel periódico y papel de revistas antiguas de 1950. Entonces, como yo quería hablar sobre el asunto de lo femenino, de esta cuestión de la mujer, que siempre la ven como mujer, todo esto. Entonces tomé todas estas revistas de 1950 de una tía, donde estaban las típicas novelas y todo eso, entonces cogí todas esas revistas y hice un lienzo con eso y agregué
unas, unas páginas también como que o sea, con un poco digamos, el punto de rebeldía, digamos. Se puse unas hojas ahí como que intermedias del catecismo, donde decía la mujer es pecador y todo eso. Entonces, como que también poniendo un poco de polémica y ¿Ese fue el primer premio que ganaste? sí, esa fue. Y de ahí me puse a buscar un modelo y comencé a pintarlo y esa técnica es la de veladuras. Entonces había que ir haciendo un proceso, ¿no? De dibujo, de pintar, borrar, pintar, borrar, hacer aguadas y ahí ir dando los tonos porque es tono, o sea, es pintura sobre pintura, pero transparente, de modo de que no se pierda la pintura que está en el fondo. Entonces, iba haciendo eso. Y también porque necesitaba como que momentos de inspiración para hacerlo, ¿no? Porque tampoco no es que me siento a pintar y me paso pintando todo, no, no. O sea, yo por lo personal, cada artista tiene su modo de trabajar y su modo de pintar, pero yo necesito tener una inspiración así como que ya, en este momento pinto. Y ahí me pongo a pintar. Y, Pero ¿cómo sabes que estás y inspirada? no me importa si es de noche, porque generalmente yo trabajo en las madrugadas, porque es mucho más tranquilo. En el día es Mucho ruido no te mucho permite ruido, concentrarte. sí. En cambio en la noche es mucho más tranquilo, es todo un silencio, es más, cuando uno pinta o dibuja, uno siempre deja un momento así como que ya no quiero verte más la pintura. Y uno se aleja, se acuesta, se sienta, se va a dar una vuelta, se regresa, te quedas viendo la pintura y dices, eso de ahí hay que cambiarlo, borremos otra vez. Pones pintura blanca, otra vez pintas, despintas, vuelves a hacer. Y ese es un proceso que sí toma tiempo. Entonces, hay artistas, otros, que en cambio pintan rapidísimo. Ellos en una semana pueden pintar 3 cuadros, porque tengo amigos, compañeros que hacen eso. Pero personalmente yo no, yo sí me tomo Te más un tomas tu tiempo. tiempo. Ujú. 6 meses para eso. Valió la pena porque igual ganaste el Sí, por premio. supuesto. Yo ignorante total de todas estas cosas. Y creo que muchos de los amigos también. Y no es una mala palabra porque todos ignoramos cosas. Generalmente los premios que te dan cuando tienes este tipo de presentaciones, ¿cómo son? ¿Son premios en efectivo? ¿Qué sé yo? ¿Pintura? No, a ver, por ejemplo, los artistas siempre buscamos los premios que son tipo de salón de pintura, por ejemplo. Lo que más se da aquí es salón de pintura realmente en el Ecuador. Creemos que debería abrirse y cambiarse a otro tipo de arte también, pero bueno, lo común es el salón de pintura. Pero nos llama porque los premios son de $10,000. Entonces, tú pintas un cuadro y si ganas, te llevas $10,000. El primer premio. El segundo premio puede ser ya $5,000 y el tercer premio puede ser $3,000. Entonces, los artistas que se dedican a pintar para ganar o meter en un salón, lo hacen por eso. Hay otros artistas que no necesariamente les interesa ganar el premio, sino que ganar visibilidad. Y hay otros artistas que no les interesa simplemente los salones, sino que pintan y lo venden a donde ellos quieren. Y si lo venden, Justamente eso te iba a y si preguntar. no lo venden, pues tampoco no pasa nada. Y ha pasado que llegas, ganas, te dan el premio y viene alguien y te dice, te lo compro. Por ejemplo, en ese caso, en los salones no pueden. ¿Por qué? Porque esas obras se quedan Se queda en en el el salón. museo, ajá, Oh, se ya, quedan ya. en el O sea, es que museo. es más o menos como que el museo te compra la Sí, obra por haber ganado. sí, eso pasa en los salones. Los museos son los que se quedan con ¿Y la no te ha obra. pasado que de pronto hiciste una buena obra, no ganaste, pero vino alguien y te la compró? Sí, si me la compró, chévere, o sea, bacasísimo, pues, o sea, Tú le pones el precio en ese rato. es difícil poner el precio en ese rato, porque a veces son obras que te costaron mucho y tienen como que un apego. Entonces, como que Eso también te iba a dice, preguntar. ¿No tienes esa cuestión sentimental de chuzo? La hice tan bonito pensando en esto o pensando en alguna persona especial y de pronto te la quieren comprar y tú dices, ¿la vendo, no la vendo? sí, sí, sí ha pasado eso. Y sí depende de cuán relacionaste estés con tu obra.
pero también dices, ah, no, pero es que también necesito producir más cosas y necesito los ingresos, porque realmente para producir una obra sí necesitamos dinero, necesitamos ingresos, porque no es que es barato, nos cuesta bastante. Entonces, si se da esa oportunidad, pues bienvenido sea, porque me va a ayudar a generar más obras. Claro, y ha pasado que estás armando algún proyecto y tienes que buscar personas que apoyen, empresas que apoyen. ¿Qué tan fácil o difícil es eso? Es muy complicado para el arte contemporáneo, porque justamente como no es un arte tradicional, generalmente las empresas son como que un poco reacias a, a No te dicen, ¿y yo qué voy a ganar con eso? No. Mm, sabes que no necesariamente, más bien lo que pasa es que les gusta mucho de que las obras sean más, como que haya más vegetación, más naturaleza, sí, Ya. como que, y cuando ven así como que algo que no, Metales, rieles, madera, ya no que quieren. se sale así totalmente de la normalidad, como quien dice, entonces así como que sí lo piensan dos veces. Pero hay otras empresas que sí te la dan. Más que todo que les interesa el arte contemporáneo, entonces ellos dicen, ellos no les importa y realmente te apoyan con lo que sea. Sabes que mientras converso contigo, yo me acuerdo que ha habido momentos en que yo caminando por la ciudad de Guayaquil, eh, más que todo por la zona bancaria, hay estos edificios donde tienen esas obras inmensas, Ujú. son de todas, la mayoría son pinturas. ¿Alguna vez pensaste y dijiste, me gustaría tener una de mis obras ahí? No. La verdad es que no te cuento. No, la verdad es que Porque es no. imposible no mirarlas. Sí, es verdad, pero la verdad es que no, no ha sido mi aspiración llegar ¿Cuál ha a sido tu eso. aspiración, Silvia? ¿O cuál es tu aspiración si todavía no la consigues? O sea, todavía estoy en mi búsqueda de mí. Porque eso es lo bueno de que uno va evolucionando y va cambiando. Entonces, de pronto tú llegas, te planteas un objetivo, trabajaste ese objetivo, el objetivo está dando resultado, pero sientes como que, ah, no, ya quiero cambiar, como que te interesó otra cosa y te cambias y sigues por otra línea, investigas otra cosa, trabajas en otra cosa, entonces como que ya vas evolucionando. O sea, puedes haber empezado haciendo cuadros para un salón, pero resulta que después hiciste más producción, te fuiste por una investigación que resultó wow, vino una galería de afuera, te vio tu trabajo o vio tu trabajo por internet, te invita, te lleva afuera y te comienzas a hacer Todavía no te pasa reconocido. eso. Todavía no me pasa eso y me encantaría que me pasara porque creo que es toda aspiración de todo artista que venga un de afuera, ser nombre afuera, ¿no? Aquí en Ecuador, en Guayaquil, creo que en Durán no hay, o no sé, en Cuenca, en Quito, tú que estás más en este mundo, eh, qué tanto la acogida de los museos? ¿La gente va a los museos? ¿Hay exposiciones muy seguidas, abiertas al público? Sí, mira, otra línea de las que yo tengo es justamente la crítica institucional. Con otro compañero hicimos un colectivo que se llama Colectivo ST y con él trabajamos específicamente la crítica, pensando en este conflicto que hay entre la comunidad y los museos. ¿Por qué la gente no va a los museos? ¿Qué es lo que los detiene? Y hicimos unas encuestas, hicimos un trabajo de investigación, bueno, generamos una obra también que también debe estar en la página, y, pero era justamente saber esto, el conflicto que hay adentro. Y bueno, entre la breve investigación que hicimos era porque, bueno, hay un montón de razones, que principalmente no hay mucho trabajo de las instituciones o sea, en cuanto a museos o de galerías, más los museos, que llegue más a la comunidad. O sea, no sabíamos si de pronto son estrategias que estaban mal utilizadas,
pero era como que no atraía. Entonces, por eso la gente tampoco no llegaba, o la gente incluso caminábamos por el mismo MAC y gente que trabajaba ahí en el MAC le decíamos, ¿tú conoces el Museo del MAC? Y nos decían, no, ¿dónde es? Y decíamos, pero si es aquí a la vuelta, aquí estás al frente. Y decía, la verdad es que nunca he entrado. Sí, me dijeron, o algunos decían, por ahí escuché que había algo así, donde ponen esas estatuitas que encuentran en la tierra, pero la mayoría no sabía exactamente de cómo, de qué se trataba, o dónde estaban, o la cantidad de museos que se tiene, o cuándo están abiertos. Entonces muchos decían que es porque los museos no hacían buena publicidad. Mucha gente dice que no entienden lo que ven, qué será eso, en qué habrá estado pensando el artista en el momento en que lo hizo. Creo que también eso es una de las formas por las cuales la gente no va. De pronto otra Sí, gente debe pensar que, uy, esos lugares han de cobrar las entradas, sí, sí, o sí, sea, sí. millón cosas que la gente les pasa por la cabeza. Lo de las entradas sí era verdad. Decían, pero ahí cobran. No, no cobran para nada, es gratuito. Ay, ay, ay. Entonces ya voy a ir con mi O sea, familia. sí falta mucha difusión. ¿Tú crees que Muchísimo. debería haber en las escuelas, en los colegios, una, como que yo creo que sería un poco complicado, porque para que el docente enseñe eso debería estar empapado del tema, pero creo que nuestros docentes, y me incluyo, no estamos todavía como muy preparados para eso. Pero crees que en las escuelas y unidades educativas debería incentivarse a eso? Sí, exactamente. Creemos que, y yo personalmente creo que esa es una de las fallas principales, porque el conocimiento del arte debe empezar desde que entramos al jardín de infantes, porque es más, en el jardín de infantes te enseñan a pintar, te enseñan a hacer los números dibujando. Entonces, eso debe continuar durante toda la trayectoria de la escuela, del colegio, porque sí hay gente preparada. Porque, por ejemplo, en la Universidad de las Artes había una licenciatura en artes, que justamente salían profesores que te enseñaban artes. No te enseñaban a pintar, yo esto no sé realmente cómo es, pero había una licenciatura. Pero creo que gran parte de la falla es de que no se ha dado la educación en artes como se debería dar, o dentro de las mallas, de la malla que ha puesto los ministerios de educación, no le han dado Hay algo como dibujo suficiente, artístico, dibujo técnico. sí, pero no le dan la importancia que debería ser, porque te enseñan simplemente de pronto a dibujar como que paisajes, pero no te enseñan la historia del arte, no te enseñan la historia de los artistas ecuatorianos, no, no, o sea, no hay como que un interés en esto. Esperemos que cambie, esperemos que... Vamos a hacer un pequeño receso porque quiero mencionar a los amigos que tienen sus emprendimientos, a los amigos que tienen sus negocios, eh, como una especie de apoyo, ¿no? Para que la gente los conozca, para que en el momento en que se les antoje ir a visitarlos, porque ya sea un restaurante o sea un lugar de productos, puedan ir y lo hagan. Por ejemplo, quiero comenzar con el cangrejo exótico. El cangrejo exótico queda aquí en el malecón de Durán junto a Produbanco. Nuestro amigo Osvaldo León es el propietario del cangrejo exótico. Así que si te gustan los cangrejos y en algún momento después de la veda, porque creo que estamos en veda, ¿verdad? Estamos en Una vez veda. que termine la veda ya puedes volver. Pero en este momento que no hay cangrejos, tienen las otras variedades de mariscos. Así que con toda confianza puede ir a visitar al cangrejo exótico. También tenemos, ¿sí le gustan los cangrejos, Por Silvia? supuesto, Ya, pues, los muy bien. mariscos me encantan. Perfecto. También tenemos a Penalty Sports and Grill, que ese lo tenemos aquí cerca, está en el centro de Durán. Está súper cerca, es un lugar familiar donde puedes comerte tus hamburguesas, tus papitas, tienen diferentes tipos de piqueos, inclusive te puedes tomar una cervecita nacional o importada y cócteles, todo lo que tú desees, y es un ambiente familiar. Tenemos también Yuris Producciones. No me puedo olvidar de mi amigo Yuris, que si no es por él, no tenemos nosotros esta producción, ¿sí? Él es todo lo mejor en sonido y video. Yuris, tú le vieras Genial. unos parlantes inmensos que tiene para hacer muchísima bulla cuando ya se puedan tener las fiestas. Sí. También
Stanford Language School, para todos los que quieran aprender inglés, jóvenes, niños, adultos, nunca es tarde, así que pueden empezar a aprender inglés. Yo. Cuando quiera, niña Silvia. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos que nombrar? A nuestra amiga Marcelita Sánchez. Ella es actriz. Qué bruto, Jessy, póngale 0. Ella es actriz, pero también tiene su negocio. Ella vende sábanas. Así que si quieren comunicarse con Marcelita en este tiempo de frío, hay que comprarse unas buenas sábanas. La competencia también tiene con César Suárez, pero no importa. Hay para todos. César también vende, inclusive vende hasta los helados. Talleres Zavala. ¿Cómo me voy a olvidar de Talleres Zavala? Importantísimo. Importante. Usted quiere hacer esas parrilladas, vaya a Taller Zavala, que ahí le venden ¿cómo es que se llama este asunto? El asadero para que ponga ahí las carnes, el pollo, la chuleta. Así es con nuestros amigos. Y tenemos a Carol. Carol, ella tiene su negocio de pollos y de mariscos atrás del centro de convenciones de Durán. Y el esposo de ella, Javier, si se le dañó la computadora, se la arregla. ¿Sí? Tenemos aquí más saludos, dice José Luis Zavala. Durán necesita expandir sus horizontes culturales y artísticos a través de las prácticas contemporáneas. Gruber nos dice, excelente artista, Jessy, saludos para la entrevistada y saludos para ti. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Dice, es un problema cultural, debemos enseñarles a nuestros niños a apreciar el arte en sus diferentes manifestaciones, en este caso el valor del arte en los museos. Mira, justamente de lo que conversábamos, ¿no? Sí. De lo que conversábamos. Antes de seguir, también quiero darle un agradecimiento especial y un saludo especial a mi amigo Juan Llerena, porque él el día de hoy nos regaló el afiche principal. ¿Sí? Él lo diseñó y para qué, muy bonito, muchísimas gracias. Él es propietario de la Academia de Natación Poseidón. Poseidón, así es. Él no está viendo el programa en este momento porque él está entrevistando a alguien que tiene que ver con el deporte. ¿Sí? Lo bueno de este asunto es que la gente se contagia, la gente busca, queremos mostrar lo que tenemos en el cantón, sabemos que tenemos gente valiosísima, pero no sabemos qué están haciendo, no sabemos qué es lo que hacen, no sabemos qué tan bien preparadas están. Para lo que tú haces hay muchísimos años de preparación, muchos libros leídos, mucha investigación, hablar con muchísima gente, o sea, es un trabajo realmente arduo y que la gente piensa que realmente no se lo hace, o sea, esa parte nunca sale. Solamente es el cuadrito, pero no sabes toda la historia que está atrás del cuadro. Por eso es que a mí me interesa y por eso lo llamé hacia el programa. Tú sabes que yo siempre quise tener un programa así, aunque soy profesor 24 años, pero siempre quise tener un programa así porque para mí cada cosa tiene su historia. Cada cosa. Y en esta época de pandemia, en el que hubo mucho tiempo para pensar, para meditar, para crear, yo dije, lo voy a crear, porque quiero llegar a tener esto, quiero lograr hacer esto, quiero que realmente la gente conozca esto, y conozca por qué se hacen las cosas, cómo se las hacen, ¿sí? Entonces, para llegar a ese cuadrito hubo un arduo y largo camino, ¿sí? Así es. O sea, uno no puede decir las cosas, el arte es feo o el arte es bonito, porque el arte tiene varias interpretaciones. Así es. Entonces lo que te puede gustar a ti, de pronto no me puede gustar a mí, entonces no hay arte bonito ni arte feo. Hay gustos diferentes, eso es. Lo que puede haber después o detrás de cada obra también ya puede darle un significado y puede uno entender de dónde parte cada cosa. Bien, hoy conversaba con José Luis me decía, Jessy, pregúntale, porque lo que ella ha creado, que es Entre Paralelas, es una obra maravillosa. Quiero que me cuentes, porque esa obra es la que encierra la historia de Durán, básicamente, la historia del ferrocarril. Sí. Cuéntame, ¿de dónde? Bueno, ya sabemos que tus abuelos estuvieron aquí, pero ¿por qué tú dijiste, yo quiero hacer eso? ¿Pensaste en que sería una especie de reconocimiento o de, qué sé yo, de
se me ocurre como homenaje a tu abuelo o a tus familiares que trabajaron en este asunto. Sí, como te dije, yo siempre me sentí muy conectada con el ferrocarril, muy conectada porque me encantaba viajar en el ferrocarril, en la parte de arriba, disfrutar las comidas, visitar cada pueblo, mi abuelo ferroviario, mis tíos ferroviarios, este, más familiares ferroviarios, vivir en una ciudad ferroviaria, bueno, pero este, todo esto no solamente implicaba eso, hacer un homenaje a mi abuelo, sino porque también me importaba el sentido de identidad de la ciudad. Y yo cada vez que pasaba y preguntaba a los niños, oye, ¿tú te has subido a un tren? Y me decían, no. Y los niños cuando se acercaban a un tren tenían miedo, cuando antes ni siquiera teníamos miedo cuando pasaba el tren acerca, es más, nos encantaba estar parados ahí adelante. Y los niños se asustan. Y yo dije, ¿pero por qué se asustan? Porque nunca han visto un tren. Entonces, para mí me era imposible de que niños durandeños, que ya, según mis cuentas, ya iría por la tercera generación, no estaban conectados con el ferrocarril. La comunidad se distanció del ferrocarril porque se perdió esa conexión, el comercio, los locales, el transporte. Entonces había muchas cosas que realmente yo sentía de que teníamos que empezar a recuperar y a pensar y a reflexionar sobre eso, ¿no? Más que todo Durán, una ciudad que la base cero, que prácticamente surgió con el ferrocarril. Entonces no era justo de que a pesar de los años el tren vaya decayendo y también vaya decayendo esa conexión de sus pobladores, porque ya los antiguos también estaban falleciendo, los jubilados, y no estaban dejando a nadie sus historias, no había quien dejar su legado, sus cosas, entonces había muchos factores que a mí me hicieron pensar de que yo tenía que hacer algo con el asunto del ferrocarril y como un aporte para poco reflexionar sobre el lugar en el que habitamos, sobre los lugares que recorremos, que caminamos y que no nos damos ni cuenta, porque hay jóvenes que les dices, tú sabes que había ahí en el centro, en la parte del nuevo malecón, y no saben que había ahí, que ahí había un embarcadero, que estaban algabarras, lo del ferry, que estaba más allá por el recreo, o sea, no del recreo nuevo, sino por la zona del recreo antiguo. Y así hay muchos lugares, que por ejemplo aquí cerca estaba el aserradero, que estaban los tanques reservorios, que en la ciudadela ferroviaria 2 estaban los tanques de la Anglo, que la primera, eh, lo que se hizo el transporte del petróleo era aquí en Durán, que aquí había un primer aeropuerto. O sea, había muchísimas cosas que ya ellos no conocen y que para mí consideraba que era importante traerlos del pasado para pensar en este presente y ver cómo podíamos un poco colaborar y ayudar a reconstruirlas o a recuperar ese patrimonio que tenemos y que en muchos casos ya se ha perdido. Así es. Mira, toda esa historia lleno de sentimientos, lleno de recuerdos. Yo me imagino que mientras tú ibas realizando esta investigación, tienes que haberte quedado asombrada de todas aquellas cosas que ibas encontrando y de Sí, cómo se iba concatenando cada una de ellas. sí, sí. Yo me acuerdo que cuando yo escribía mi tesis, había partes, porque yo empecé mi tesis contando una historia, o sea, la historia de mi experiencia del ferrocarril y la experiencia de lo que yo veía con mi abuelo. Mi abuelo era de los típicos ferroviarios enojones que se paraba fuera de la casa, que no dejaba que nadie se acerque, que comía a las 11 de la mañana el almuerzo y que se guiaba por las horas del reloj exactas. Entonces era como que estar en una escuela militar, pero a mí me enseñó eso un montón de cosas, ¿no? Me sirvió muchísimo para mi vida. Entonces, este,
eran estas cuestiones así que justamente cuando yo iba escribiendo, iba redactando, iba recordando los lugares que habían aquí y había momentos en que las lágrimas se me derramaban porque yo decía, o sea, ya no hay esas, ya no hay esos lugares, ya no hay ese patio de maniobras, ya no hay esos tanques, ya no puedes tú entrar, porque antes tú entrabas a los talleres y jugabas, no había, nadie te impedía. Y de repente, cercado toda la estación, ya no había cómo entrar, te prohibían, y nada, y ya sentías que como que todo se iba, como que había una gran pared entre Claro, ferrocarril en y vez de unir, comunidad, divides. sí. Entonces me daba mucha nostalgia de los viajes que yo hacía, ya no podías disfrutarlos y me daba mucha pena de cómo las cosas iban Silvia, desapareciendo. mientras ibas armando y cuando lo terminas, ¿sentiste que te faltó algo dentro de todo ese... Me faltó un montón, me faltó un montón, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos como que el tren solamente era de Durán a Quito, pero en investigación surgieron los otros trenes que no se habla. El tren de San Lorenzo, el de Ibarra, el de Manabí, el de Santa Elena, el del Oro, de la Chonana, los trenes que había dentro de los ingenios. O sea, Ecuador tiene un montón de historia en ferrocarriles y no se conocen. O sea, incluso hay rutas que en algún momento fueron, pero que desaparecieron y nadie sabe de que por ahí pasó un tren. Entonces, esas cosas son interesantes y eso es lo que me falta y con la que ya seguiré escribiendo sobre esos otros trenes. Wow, mira que se cumple lo que yo te digo. La conversación está tan interesante que ya se nos acabó la hora. Qué pena. Se nos acabó el tiempo. Quiero leer, dice, faltan los pollos de gueto, sí, los pollos de gueto en la cuarta etapa del recreo. JN Eventos dice, si no te ríes, no pagas. Yamil Narváez dice, deben de apreciar el arte y que sepan que nada es gratis. Piensan que el arte es gratis y se tienen Así que es. valorar eso, pero ya por fin debemos cambiar con el tiempo. Dice, para Silvia, ¿qué tal le pareció el arte que hicieron en la calle Rumichaca? Que muchas personas que no saben lo mezclaron con el COVID, o sea, el arte lo politizaron. Ya dio esa opinión, mi querida amiga Silvia, así que lo dejamos por ahí. Bueno, Sí, importantísimo la mención que hace de que justamente es un poco de cambiar la visión sobre el artista, ¿no? Y también los artistas nos estamos esforzando por dejar de que lo vean como un trabajo, mejor dicho, es un trabajo precarizado, porque al artista no se le reconoce el trabajo que hace como debería ser. Y dentro del trabajo de producción del artista implican muchas más cosas, muchas más formas y muchas más gente involucrada. Entonces, el arte implica también que hay atrás un montajista, hay un curador, hay un electricista, hay un técnico, hay el mismo artista que hace su producción, hay el que hace los textos, hay el que hace el diseño, el que monta los videos. Entonces, toda esa gente son parte del gran circuito local, o sea, del arte, pero que no somos tan retribuidos como deberíamos. René Paredes Cupidos Bar nos dice, saludos Silvia Quesada, excelente representante de gran valía humana apoyando la cultura de este cantón ferroviario y salvaguardando su identidad como tal. René, René, yo le agradezco un montón a René. René es parte de mi muestra. ¿Por qué? Porque mi muestra, para mí es importante de que dentro de ella participe la comunidad. Y como está muy relacionado con el ferrocarril, lo hago parte invitando a historiadores, a coleccionistas, a técnicos, a fotógrafos. Entonces, en mis trabajos siempre va a haber obras así como un poco extrañas, digo yo, pero también hay obras y piezas que son parte de la historia. Y René es
uno de mis grandes colaboradores. Yo le agradezco mucho a él para que integre mi muestra. José Luis, con este mensaje nos vamos. ¿Sí? Lastimosamente, pero nos vamos. Dice, José Luis termina con el último mensaje que dice, se necesita crear espacios culturales y de exhibición al servicio de nuestros artistas. Así es, al servicio de la ciudad, de los artistas, de todo lo que la conformamos. Silvia, realmente hoy he aprendido muchísimo. He disfrutado mucho esta conversación contigo. Creo que solo nos faltó una tacita de café o de vinito, Sí. pero ya habrá oportunidad para volver a conversar. La verdad es que creo que se nos quedan muchos temas para hablar sobre este tema, sobre este asunto, ¿no? Así que bueno, Silvia, por favor, unas palabras para todas esas personas que nos han estado viendo, que nos han mandado esos mensajes. Bueno, pues muchísimas gracias por ese apoyo, muchísimas gracias por esos mensajes, muchísimas gracias porque de todos modos estamos haciendo un poco de labor. José Luis ha sido un punto fundamental de que todo esto se dando, porque él, al igual que yo, tenemos el mismo pensamiento de que se deben abrir más espacios y más lugares, y creo que él ha sido un pilar importante, ¿no? Entonces, un millón gracias a todos. Y creo que espero que sirva esta entrevista como para que podamos un poco reflexionar en lo que es el arte contemporáneo y en lo que somos los artistas. Perfecto. Y conmigo, hasta el día lunes con un nuevo invitado más aquí en Historias de mi gente duraneña. Nos vemos, que tengan linda noche. Feliz fin de semana. Pasen muy bien. Chao.